es que vamos con todo, que el Señor les bendiga. Y como no quiero ser la madre gatica, ¿quién es la madre gatica? ¿Alguien se lo sabe? La que predica y no practica. Voy a dejar mi teléfono en no molestar. Ay, modo no molestar. Así es que, ahí sí. Ya, vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Bombardeé a las chicas con versículos. Así es que vamos a ir. Uy, que me veo bien. Lo digo yo. No me esperaba esto. Ya, el tema es, muchas gracias a la que me hizo este lindo, ¿cómo se llama? Ya usted lo está viendo, ahí están imágenes. Ya, vamos a ir entonces la honra y el menosprecio. Vamos a ir a la palabra del Señor en Juan 19, el Evangelio según San Juan 19, 38. Lleva por título y dice: Jesús es sepultado. Todavía no estamos en Semana Santa, pero no tiene mucho que ver esto tampoco pero es un tema que habla de la sepultura de Jesús. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Vamos a orar. Señor, Espíritu Santo, no perdemos este hermoso tiempo, esta línea en la que estamos, Señor, de poder estar conectados contigo, Señor. No nos desconectamos ahora, Señor, por los avisos, sino que seguimos en esta misma atmósfera de que tu presencia está aquí. Yo puedo sentir tu dulce presencia, Señor, en este lugar. Te doy gracias porque eres bueno. Yo te pido, Señor, que tú fluyas con tu poder. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos tanta necesidad de ti, Padre? Venimos ante tu presencia, hemos cantado, estuvimos orando previamente, pero ahora es el tiempo en que nos apartamos para oír tu voz, Señor. Nada más importante que oírte a ti, que aprender de ti, Señor. Entregamos todo, nos despojamos de todo orgullo, nos despojamos de todo afán, de toda altivez, de toda distracción, para que tu Espíritu Santo se mueva y fluya en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a la palabra ya. Jesús es sepultado. Y ya se nos acerca, ¿cierto?, la Semana Santa, ese lindo tiempo donde estamos meditando y nos apartamos y estamos nosotros constantemente, los cristianos, pasamos tiempo con el Señor, pero ese también es un lindo tiempo en abril, Semana Santa, cuando meditamos en que Jesús, su sacrificio en la cruz por nosotros no fue en vano. Y lleva por título La honra y menosprecio. Y esta palabra es muy hermosa porque, bueno, el Señor, yo le decía: Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que predique? Y yo estaba con todo mi corazón en otra. Ve que nuestras vivencias nos ayuda a poder compartir con otro lo que ya, el camino que hemos pasado. Yo tenía muchas ganas de dar otro mensaje, estaba súper entusiasmada con otro mensaje, pero el Señor me habló tan audiblemente de la honra. Y en esta palabra no hay nada más hermoso que hablar de nuestro amado Señor Jesús. ¿Cuántos están enamorados del Señor? ¿Cuánto amamos porque Él ha sido bueno? ¿A cuántos el Señor nos ha bendecido? Si yo pregunto algo que Dios haya hecho por nosotros, yo creo que aquí todos podemos levantar la mano y decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos tenemos una historia distinta. Todos tenemos un pasado, pero siempre Jesús estuvo ahí. Me encanta cuando mi esposo me cuenta y me dice: yo sin conocer al Señor me iba a la disco, salía medio borracho y nunca me pasó nada. El Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí, aunque Él salía de la disco, pasaba entre los punky. Él decía: no sé cómo no nos hicieron nada. El Señor siempre estuvo, siempre.
Y vamos a esta palabra y vamos a hablar acerca de José de Arimatea. José de Arimatea es un judío, es uno de los que pertenece al Sanedrín. Cuando hablamos de fariseo nos provoca algo como fariseo. Y le decimos a la gente que nos parece hipócrita, le decimos los cristianos, ¿cómo le decimos? Fariseo. No seas fariseo por decir hipócrita, como por decir vas a la iglesia pero no cumples con los mandamientos. Y eso era un fariseo, aquel que amaba la ley pero estaba muy, muy lejos de Dios y rechazaban a Jesús. Y José de Arimatea era uno de estos también que pertenecía al Sanedrín. Y dice, después de esto, ¿de qué? De que Jesús es sepultado. Yo le voy a pedir que por favor deje lo que acabamos de leer, lo pueda dejar ahí. Porfa, Monse. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, con mucho miedo, dice, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Hay otra versión que dice en Marcos 15:43 y habla que entra osadamente. Habían dos fariseos que siempre andaban escondidos, y este era Nicodemo y era José de Arimatea. Y ellos tenían miedo de los judíos porque podían incluso hasta matarlo. Entonces ellos dice aquí la palabra que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero de los discípulos encubiertos. A lo mejor tú dices, yo también soy discípulo de Jesús, pero nadie lo sabe. Nadie sabe en mi trabajo, nadie sabe que soy cristiano, pero soy discípulo de Jesús. Pero José de Arimatea, dice la palabra que era bueno, era justo y esperaba el reino de Dios. Él estaba esperando el reino que viniera del cielo a la tierra. Y eran tiempos hostiles. Cuando mataron a Jesús, el tiempo era hostil. No era que era todo romántico y todo bonito. No era que murió el Hijo de Dios y todo fluía, sino que era un tiempo hostil. Muere Jesús, los discípulos huyen, se esparcen, las mujeres miraban, muchos de los que estaban cerca de Jesús miraban de lejos. A Jesús lo llevaron con homicidas, con delincuentes. Jesús estuvo en la cruz al medio de gente impía, murió entre los malhechores, y uno dice, ¿cómo el Hijo de Dios no murió con honra? No murió con flores, no le tiraban flores. El Hijo de Dios no tenía honra, estaba con los delincuentes. Su sepultura iba a ser con los delincuentes. Y la palabra del Señor dice que José de Arimatea compra una sábana y pide osadamente, se atreve a hacer lo que nunca hizo en su vida, se arma de valor y entra donde Pilato, toma aire y le dice, dame el cuerpo de Jesús. ¿Qué era lo que se pensaba que iban a hacer con nuestro Señor cuando lo iban a matar? ¿Lo iban a tirar en una fosa con los delincuentes? Eso era lo que iban a hacer con Jesús. No lo iban a honrar ni por mucho que Él fuera el Mesías. El tiempo era muy hostil. El tiempo en que Jesús muere había como una guerra interna donde nadie decía nada, pero el aire se cortaba con tijera porque algunos eran seguidores de Jesús, pero había un ambiente espiritual que otros, como querían matarlo, había una guerra interna. Entonces cuando cuando José de Arimatea se arma de valor y pide el cuerpo de Jesús, él lo pudieron haber matado por pedir el cuerpo de Jesús, porque era un tiempo donde odiaban a Jesús, lo que acusaron a Jesús lo odiaban y a sus seguidores los perseguían. Entonces había que armarse de mucho valor para entrar y pedir al más alto mandatario que te pase el cuerpo. Cuando el destino era tirarlo a una fosa, como ya lo dije anteriormente, con los malhechores a una fosa, como que no vale nada, como que su vida no vale nada. Y habían sepulcros donde estaban los ricos, habían sepulcros que les llevaban los perfumes, los embalsamaban, ponían sábanas, ponían lo mejor. Pero la palabra del Señor me encanta porque Dios siempre tiene todo preparado. Dios tiene siempre todo preparado, aunque a veces uno dice no da. Pero cuando el Señor está contigo, tú puedes ver cómo
cómo Dios hace lo que uno ni siquiera se le pasa por la mente, cómo el Señor no permite que su hijo sea tirado de esa manera, sino que Isaías profetiza y dice, Isaías 53:9, por favor, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad y se había dispuesto en que Jesús estuviese en una fosa y muriera en la peor deshonra. Pero el profeta Isaías dice que Él queda con los ricos. Así fue la muerte de nuestro Señor, con los ricos y con honra. Amén. Y esto me encanta, porque muchas veces, sí, hermano, ya está súper bien hablar sanidad, hablamos de tantas cosas lindas que habla la palabra, pero la palabra también nos habla fuerte acerca de la honra. Y la palabra dice que todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza. Si el Señor destacó esta palabra, Isaías, el profeta, dice, iba a ser lanzado con los peores malhechores, ellos se dispusieron a deshonrarlo. Quizás se burlaron, lo blasfemaron y lo iban a tirar como un cualquiera, pero el Señor no lo permitió y se levanta un José de Arimatea. Cuando todos los discípulos se arrancan, donde discípulos hicieron milagros, amamos a Pedro, amamos a Juan, amamos a Santiago y a todos los discípulos, pero había un discípulo secreto, escondido, quizás temeroso y arriesgando su vida, que honra al Señor después de muerto. ¿Nos dice algo esta palabra? Hermosa palabra. Y dice que Nicodemo también escogieron honrarlo aún después de muerto. A veces nosotros decimos, si ya está muerto, ¿para qué? ¿Para qué? No importa, ya pasó. Pero la palabra nos muestra que aún después de muerto debemos honrar. Aquí la palabra nos está mostrando que hay gente que a Jesús lo honró en vida, pero también hay gente que se preocupó que muriera como el Hijo de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, nosotros a veces por la cultura chilena no sabemos honrar mucho. Nuestra cultura chilena, amados, no es muy buena. Yo no siento a veces mucho orgullo de nuestra cultura, porque más deshonramos que honramos. Nos cuesta, no conocemos la honra, no conocemos a veces la palabra honra, no conocemos el hablar bien de otro. A veces es más fácil hablar mal, menospreciar. Si no es por José de Arimatea, imagínate, Dios usa a estos dos hombres temerosos, escondidos, pero se preocupan de lo que nadie más se preocupó. Se preocupan en su economía, en honrar al Señor con lo que ellos tenían, con sus bienes, con su entrega. Vamos a ir a una palabra en 2 de Samuel 6:16. Por favor, Monse. Dice, y aquí vamos a pasar a una historia, ya nos vamos a saltar muchos siglos para atrás. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Nos saltamos, seguimos avanzando. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre todo el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Triste, ¿eh? Dice la palabra del Señor que cuando
cuando ganaba Israel en este episodio, llevaban el arca de Dios. Y el arca simbolizaba la presencia de Dios. Donde iba el arca estaba la provisión. No faltaba nada, no había pobreza, no había escasez, no había... El arca era la presencia de Dios misma. Y ellos cuando le quitan el arca... a los enemigos, dice la palabra que los levitas, el pueblo llevaba el arca y David danzaba con toda su fuerza, pero alguien lo está mirando desde la ventana y lo está mirando con menosprecio, se está burlando. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo danzando, quitándose la ropa? Y dice la palabra que David dice, el Señor me escogió. Mire la respuesta de David, si igual no se queda atrás. Me escogió en lugar de tu padre. Pero aún yo me haré más vil. Un rey danzando, pero ¿qué es esto? ¿Esto es un circo? ¿Qué es lo que es esto? Dijo Mical, lo menospreció en su corazón. Ella no solamente estaba menospreciando la danza de David, ella se metió con lo sagrado. Ahí va el arca de Dios. David danzaba a Dios. Él no se estaba haciendo un bailecito en un matrimonio, no estaba jugando, no era un baile cualquiera, pagano. Él estaba danzando a Dios con todas sus fuerzas, dice la palabra. Comenzó a quitarse la ropa. Y creo yo que habrá quedado con poquita ropa, pero comenzó a agitarse y a danzar en el espíritu, y ella no lo soportó. Un hombre, un rey que es como que se baja de su estatus por lo que está haciendo, la gente lo está mirando, ¿qué es eso? Pero dice la palabra del Señor que David danzaba con todas sus fuerzas, pero ella no solamente se metió con su esposo, quizás lo miró con confianza porque tenía familiaridad con él, entonces lo menospreció. Muchas veces la familiaridad, el conocernos, nos hace menospreciarnos, porque yo conozco tu problema y tú conoces los míos, porque tú me invitaste a almorzar a tu casa y hemos compartido, conozco tu cocina, conozco tu patio, y la familiaridad entonces me hace faltarte el respeto. Entonces, como somos tan cercanos, yo te menosprecio porque te conozco y honro a aquel que a veces lo veo siempre por YouTube, pero no lo conozco. Pero como a ti te conozco, yo te menosprecio. Entonces, como Mical era tan cercana a David, había tanta familiaridad, que era su esposa, lo conocía íntimamente, entonces lo menospreció en su corazón, pero ella se estaba metiendo con lo sagrado, con la danza para Dios, con lo que, donde Dios se estaba moviendo, había una atmósfera de la presencia de Dios, pero ella se estaba burlando, lo estaba menospreciando. Y dice la palabra que queda estéril hasta el día de su muerte. Triste, ¿o no? No tuvo el gozo de tener hijos, no pudo amamantar, no pudo saber lo que es estar embarazada, no supo lo que es tener descendencia, solamente por meterse con lo sagrado y menospreciarlo en su corazón. La palabra nos habla aquí hay dos episodios. Hay un episodio de honra aún cuando Jesús está muerto. Hay gente que se preocupa en perfumar al maestro, en embalsamarlo. Y en ese tiempo no era solamente que no dejaban que alguien lo fuera a sepultar, porque él decía, Jesús decía, voy a resucitar. Y ellos pensaban, si Jesús dice que voy a resucitar y estos tipos después hacen, a lo mejor Jesús se hizo el muerto. Pensaban de todo, por eso había que pegarle en las piernas para ver si había muerto realmente. Pero a Jesús ni siquiera le quebraron los huesos, porque Isaías dice que ni siquiera sus huesos fueron quebrados, sino que una lanza fue enterrada en su costado. Y vemos la honra de personas que caminaron con Jesús. Y cuando nosotros honramos, también invertimos. La honra también trae hechos tangibles. Cuando yo quiero honrar a alguien, yo hago algo por alguien. Yo no solamente honro de labios, yo hago algo para honrar. Y esto es lo que hicieron estos hombres, honraron al Señor. Pero aquí vemos el otro lado de la historia de deshonra y de menosprecio. Nosotros estamos ahora en una... Yo le decía el otro día a mi esposo, no había visto nunca desde niña, o sea, los tiempos más antiguos, digamos, que hablan nuestros papás, nuestros abuelos, que había mucho más a veces
un poquito más de sumisión, más de respeto. Hoy día hay se exacerba la burla a la autoridad, la burla ante lo sagrado, la mofa. Y déjame decirte que podemos, al final de todo, a veces nos justificamos. Después de nuestro chistecito, le ponemos una coma y decimos, era broma. Era broma nomás. Era broma, así para qué tan grave. Pero la Biblia aquí me está hablando de que yo tengo que cuidarme, aún en mis palabras, cuidar mi corazón. Y Efesios 6, 2 y 3, por favor, dice, hijos, todos aquí somos hijos, ¿cierto? Todos tenemos papá. Hijos, obedezcan al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? ¿Cuánto queremos que nos vaya bien? Aquí deberían estar los adolescentes, ¿cierto? Para que nos vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira lo que desata la honra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Hay otro versículo más? Parece que hay otro más, ¿o no? ¿No? Ese, ya. Entonces, la honra desata bendición. La honra, cuando yo honro, yo siempre voy a tener a alguien, a una autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Tenemos de autoridad, por ejemplo, nuestro presidente. A algunos les gusta, a otros no. Algunos lo aplauden, otros no tanto. Otros, no importa. Es una autoridad. Dígame otra autoridad. Carabineros, PDI, profesor, nuestros pastores. Los padres somos autoridad para nuestros hijos. Y la palabra nos enseña de que la honra desata bendición. Mira qué importante cómo Dios se mueve en lo que uno hace. Hermano, es tan importante cuando nosotros honramos con hechos concretos. Cuando yo honro a alguien, yo no hablo mal de esa persona, yo hablo bien. Y si he visto algo malo, me quedo callada. ¿Nos cuesta? Tenemos que sujetar la carne, pero el Señor nos enseña a honrar. Y esto desata bendición. Hoy día vivimos en una temporada, en un siglo, podríamos decir, en un tiempo de mucha deshonra, de mucha mofa, de mucha altivez, de mucho... Yo prefiero hablar mal de las personas que hablar bien. Y la palabra del Señor me enseña, y quizás traje hoy día hartos versículos, pero yo quiero llegar a algo muy importante donde Dios te va a bendecir como me bendijo a mí. Romanos 12:10. Mira cómo tenemos que actuar los cristianos. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, y vuelve a repetir la palabra honra, porque en la Biblia sale en muchas partes la palabra honra, dice, prefiriéndose los unos a los otros. Dice, prefiéranse. Yo te prefiero a ti, prefiero bendecirte a ti. Prefiéreme tú a mí, yo te prefiero a ti. Esto desata bendición. Dice, ámense los unos a los otros. No hables mal de tu hermano, sino que prefiérelo. Habla bien. Si está mal, ora por él. Si a lo mejor está enfermo, visítalo. Si está contento, si le salió su casa nueva, abrázalo y comparte con él la felicidad. Porque a veces también sabemos estar en el dolor con las personas, pero a lo mejor no sabemos estar en la bendición cuando está alegre. Entonces tenemos que estar cuando está triste y cuando también Dios le ha bendecido. Y dice, prefiéranse y hónrense. Mira, la palabra honra abarca mucho. La palabra honra quiere decir, yo te amo, te respeto, te bendigo, incluso te puedo ver como superior a mí. Le veo las cosas buenas al otro. Y yo reconozco que el otro quizás tiene más habilidades que yo. No es que yo me sienta que ande arrastrándome como un gusano. Pero yo reconozco que mi hermano tiene un gran don que yo no tengo. ¡Wow! Y eso me bendice.
Y yo honro lo que este profeta que Dios está levantando, lo honro y oro por él para que Dios le use más. Pero la cultura chilena, hermano, yo, y se lo digo, si alguien me puede traerme por favor un pañuelito. La cultura chilena, yo crecí en una iglesia muy pentecostal. Y yo lo que menos veía era honra. Gracias, Patita. Me honraste. Lo que más veía era menosprecio, era falta de respeto a la autoridad, porque yo lo vi. No le voy a dar detalles, pero vi cosas que dentro de una iglesia no debería darse, y yo lo vi. Veía mucha deshonra, veía mucho hablar mal el uno del otro, y veía a la vez mucha pobreza, veía mucha tristeza en las personas, como que hablaban de Dios, pero no lograban las bendiciones del Señor. Entonces fue un evangelio el que yo vi, en el que yo crecí, de mucha deshonra, de mucha guerra, de mucho hablar mal, como que nos equivocamos de enemigo. El enemigo era Satanás, pero a veces los hermanitos pensaban que el enemigo era su hermano que estaba ahí. Y eso trajo mucha deshonra, mucha división, mucha burla. Muchas veces vi faltas de respeto graves a la autoridad, grave. Pero después yo miraba, a la postre, veía los resultados de eso. Y los resultados no eran buenos. Los resultados estaban lejos de las bendiciones del Señor. Y no hablo de plata, hablo de las verdaderas bendiciones del Señor. Y muchos tuvieron que cosechar lo que sembraron, porque la Biblia nos habla de siembra y cosecha. Y dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y los que sembraron deshonra, cosecharon deshonra. Entonces la palabra hoy día nos está hablando de que cuando llego a una casa espiritual, yo tengo que aprender lo que nunca aprendí por mi cultura, por mi nacionalidad, por cómo me formaron. Quizás tuve papás irreverentes que hablaban mal de medio mundo, no respetaban, se pasaban los rojos, los semáforos en rojo. ¿Qué importa si carabinero me sigue, le echo el auto encima? Yo no sé, yo cuando chica, y yo por lo menos ahora veo cómo los autos se le echan encima a los fiscalizadores. Yo creo que antes tiritábamos si viene un carabinero y hay que pasarle los documentos. Hoy día, ¿qué tanto? Le paso el auto encima. ¿Qué es la autoridad? Es nada. Y esa mala cultura nos ha privado de grandes bendiciones. Porque tengo la cultura muchas veces, hermano, y este mensaje a lo mejor no le parece tan espiritual, pero es más espiritual de lo que creemos. Porque el Señor quiere desatar bendición. Y cuando yo decía, Señor, ¿por qué quieres hablar de esto? Y el Señor me decía, porque muchos cristianos no saben honrar. Muchos cristianos no saben honrar, solo saben deshonrar. ¡Wow! Y eso es fuerte. Es fuerte saber que un día, por ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo ayudé personas con todo mi corazón y no me hago la buenita, pero amé a esas personas y esas personas terminaron hablando mal de mí. Y decía, ¿qué? Pero si estuvieron en mi casa, comieron conmigo, los iba a visitar, oraba por ellos, pero terminaban hablando mal de mí. Un día una niña dijo, no me gustan ni tus botas. ¿Qué culpa tenían mis botas? No le gustaban mis botas. Entonces, mis botas le caían mal. Oye, ¿qué hago? Me cambio las botas para caerte bien. Te traigo un pastel, pero te amo. No, hay que hablar mal, hay que desprestigiar, hay que hacer pedazo al que va al frente. Y esa cultura, hermano, nos ha privado de grandes bendiciones a la iglesia de Cristo. Y esta es la realidad de la iglesia chilena. No sé cómo será en Estados Unidos, no sé cómo será en República Dominicana, pero yo sé que en Chile hemos fallado en esa área y hemos fallado mucho. Sobre todo los que venimos de iglesias pentecostales, mucha guerra, cuando debería haber más amor, más pasión, más respeto, preferirnos más y honrarnos más.
Y el Señor nos está, quiero compartir contigo en Hebreos 13:17. Dice, obedezcan. Hermanos, grábese esta palabra porque lo va a bendecir tremendamente. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. No, que a mí el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Obedezca al Señor, dice, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si nunca lo había leído, anótelo en sus notas en el teléfono, pero dice así, obedezcan. El mundo es anarquía y nos molesta la palabra sumisión, nos molesta la palabra sujetarnos. ¿Por qué? Si son mis derechos. Todo el mundo habla de los derechos, mis derechos, cuando Jesús nunca habló de sus derechos, entregó todos sus derechos. Pero nosotros hablamos de nuestros derechos. No, es que a mí me corresponde, es que a mí, yo, todo para mí. Pero la palabra, si tú quieres ser un verdadero cristiano, dice, obedece a quienes están velando por tus almas, a quienes están orando por ti. Obedece y sujétate. Y eso a veces nos cuesta, porque en cultura evangélica cuesta. Cuesta cuando una vez me acuerdo que a un amigo lo invitamos a quedarse porque fue a pasar unos días con nosotros a Lota. Él es de una gran iglesia en Santiago. Y le dijimos, dile a tu pastor que mañana te quedas, no vayas. Él le tocaba cantar. Él también es un pastor, pero él le tocaba cantar. Ya, dijo, lo voy a llamar, a ver si me puedo quedar unos días más. Y hicimos todo un panorama, vamos a ir al parque, vamos a salir, porque igual los cristianos tenemos derecho a salir. Entonces, ¿cómo va a ser tanto el pastor que no le vaya a dar permiso? Y lo llama por teléfono y el pastor le dice, Eneco no, te devuelves. Y sabe que a mí me bendijo tanto él, porque corta y me dijo, el pastor dice que no. Así que saco hoy día mismo los pasajes. No se enojó, no habló mal del pastor. Y dije, qué rica esta cultura, qué rica esa forma de obedecer. ¿Cómo me bendijo? Cortó y dijo, el pastor dice que me necesita mañana. ¿Sabes quiénes son así? Los soldados. Los soldados son así. Los soldados son así. Obediencia. Eso nos dice la palabra. Nos cuesta. Pero dice la palabra del Señor que, y él se fue y tuvieron un culto bendecido y todo, pero a mí me bendijo el nivel de madurez y de obediencia y aprendí de él. Y segunda de Timoteo, la Monse hoy día me dijo, oye, hartos versículos, Andrea, sí, hartos versículos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice, también debes saber esto, familia de fe, dice, también debes saber esto. En los postreros días, o sea, hoy, dice, los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No sé qué dice arriba, pero dice implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Linda generación nos tocó. Linda generación. Tú sabes que mucha gente llega así a la iglesia. Insolente. No, mis papás nunca me enseñaron a obedecer y voy a obedecer a alguien que no conozco. Y eso, y esa cultura, ese es el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el reino de los cielos. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo yo entro a la cultura de obediencia conforme a la palabra. Venga tu reino, yo entro a una nueva cultura, no con la que a mí me enseñaron, es esta nueva cultura. Ese es el reino del Señor. Y voy a ir, esta palabra, hermano, no es larga, pero es una palabra que nos trae crecimiento. Es una palabra que a ti te va a bendecir y que te dice, la obediencia te conviene, la honra te conviene, el respetar te conviene, te bendice. Tú quieres ser de largos días, tú quieres que te vaya bien, tú quieres que te den el crédito en el banco, tú quieres que se te abra una puerta de bendición. Comienza a honrar, porque la honra trae puertas abiertas, porque allí está la bendición del Señor. La embriaguez de Noé
Dice en Génesis, no sé si te la di, creo que no sé si te la di, Génesis, no te la di ya, no importa. Hay una palabra en Génesis, ya está, es muy power esta palabra, porque Noé siempre lo conocemos porque construyó un arca, por harto tiempo él construyó un arca y todos le decían el loco Noé, si nunca llueve y lleva por años haciendo un arca, pero está loco Noé. Y yo creo que le decían el loco Noé. Pero dice la palabra del Señor que Noé, después que pasa el diluvio, planta una viña y él pecó porque Noé se embriaga. Se pasó, quizás no sabía que el juguito de la uva lo iba a marear un poquito y él se embriaga hasta quedar desnudo. Y dice la palabra que vienen sus hijos, 3 hijos. Y el primero que lo ve desnudo, botado, acostado, desnudo, y ve la desnudez de su papá, Cam, y lo ve y en vez de cubrirlo y taparlo, ¿qué es lo que hace? Era chileno a lo mejor. Y va corriendo donde sus hermanos. Oye, no sabéis lo que pasó con el papá. No sabía. Y a lo mejor se empezó a reír. Su padre estaba desnudo porque pecó. Y él se burla y él se mofa, creo yo, porque él va y lo cuenta y lleva el cagüín rapidito, las últimas noticias, y le cuenta a sus hermanos. Pero ¿sabe lo que hacen sus hermanos? Toman la sábana, supongamos que ahí está Noé, toman la sábana y para no mirarlo, caminan hacia atrás. Vamos, agarra tú de una punta y yo de la otra. Y lo tapan sin mirarlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Honra. ¿Y sabe lo que me gusta de esta palabra? Que no porque su papá haya pecado, ellos lo deshonraron. Ellos no tenían el derecho a burlarse de su papá, aunque estaba en pecado. Aunque estaba tirado y aunque estaba, ¿qué significa? Borracho y desnudo, estar vulnerable. Es estar en la burla de otros. Quizá hubiesen dicho, no se merece mi respeto, míralo cómo está y el viejo borracho. Pero la palabra me enseña que aunque su autoridad haya caído y haya pecado, yo lo honro. Hermano, esto es una contracultura. Porque a veces decimos, no merece respeto. No merece respeto, pues míralo cómo está. Mi papá es un borracho, no merece respeto. No me enseñó lo que es el respeto. Pero yo respeto porque tengo a Dios en mi corazón. Y yo honro porque yo tengo a Dios en mi corazón. No, es que mi jefe no se merece porque mi jefe es un charlatán y no se merece a lo mejor que yo le obedezca, yo hago lo que quiero porque mi jefe... Pero la palabra nos está enseñando en esta mañana que la honra desata grandes bendiciones. Y quizás no nos gusta porque es dura su palabra. Los discípulos le dijeron a Jesús, es dura tu palabra, Señor. ¿Quién podrá hacerla? Es dura. Es duro obedecer cuando no quiero. Es facilito obedecer cuando tengo todas las ganas y me levanté con ánimo. Pero cuando no me levanté con ánimo, cuando no me dan ganas de obedecer, ¿cómo lo hago? Es difícil. Ya, ¿esperamos todos juntos? Entonces la palabra me enseña que a pesar de la vulnerabilidad de Noé, fue honrado por sus hijos. Y dice la palabra que Cam es maldecido por su padre. Y la maldición no solo cayó para él, sino que para sus generaciones. Es el pueblo que siempre le hacía la guerra a Israel. Entonces, cuando la palabra del Señor me habla y la palabra del Señor me dice que tú honras, así como José de Arimatea, así como Nicodemo, así como hombres que se preocuparon que el cuerpo de Jesús no fuera tirado en una fosa y estuviera con los pecadores, sino que fue honrado, fue embalsamado, fue el Señor, nuestro Señor dice que su sepultura fue contada con los ricos, porque hubieron hombres que decidieron honrar, porque hubieron hombres que decidieron hacer lo que otros quizás cuando por miedo arrancaron. Eso no lo hicieron sus discípulos. Lo hicieron discípulos que tuvieron miedo toda su vida, que se escondían, pero que se armaron de valor y que con sus riquezas invirtieron para honrar a Jesús.
Se preocuparon. Me encanta la gente que ve más allá y se preocupa de lo que otros no se preocupan. Cuando decimos vamos a armar esto, pero ¿quién se preocupa de eso que nadie se preocupó? Que alguien vio, que alguien invirtió, que alguien lo mencionó. Y no se trata, hermanos, de recursos. La honra no se trata de que tú tengas mucha plata. Hay gente que a veces dice, ay, si yo tuviera harta plata, yo haría esto. Si yo ganara esto, yo hoy le daría a mi Señor tantas cosas. Pero la palabra dice que aquel que es fiel en lo poco, también lo va a hacer en lo mucho. Tú no esperes tener tanto para honrar al Señor, para honrar a las personas que te han bendecido. No intentes tener demasiado. Lo poco que tú haces, también lo vas a poder hacer cuando eres rico, porque se trata de tu corazón. Entonces el Señor hoy día nos está hablando de la honra. Y mira, ¿por qué Jesús? También hay una parte de la Biblia que destaca a una mujer que era muy pobre, y Jesús no está destacando la pobreza. En ningún minuto Jesús destaca la pobreza de la mujer viuda en Lucas 21 del 1 al 4. Una mujer, Jesús nunca dijo, miren, ella era pobrecita, no tenía con nada, ustedes tienen que ser así de pobres como ella. Jesús nunca exaltó la pobreza, sino que estaba diciendo que ella, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús aquí no está exaltando la pobreza, está exaltando a una mujer que da todo lo que tiene. Eso es lo que Dios está diciendo. Se está despojando de todo lo material que ella ve, porque su fe es mayor y sabe que su proveedor es su esposo y que nunca le va a faltar. Este es un nivel de honra de otro nivel. Esto ya es otro nivel. Los ricos echaban lo que les sobraba. Sí, a lo mejor daban, no sé, 20,000 pesos el billetito naranjo. Quizá ella echó para estos tiempos 5,000 pesos. Pero era todo lo que tenía. Ella se despojó. Eso es un nivel de honra glorioso. Entonces hoy día el Espíritu Santo, amada iglesia, nos está hablando que hay un cambio de cultura. Siempre hablamos y nos reímos, el pastor siempre hace chistes con la suegra, ¿cierto? Porque la suegra y la guerra entre la suegra y los yernos y hay guerra. Pero hoy día el Señor nos está hablando de esta cultura y que me encanta cuando dice prefiéranse y hónranse. Ámense. Oye, el Señor nos está hablando que Él algo va a desatar en su iglesia cuando entramos en esta cultura. Entramos en la cultura en que yo hablo bien de ti y que tú hablas bien de mí. Porque a Dios es muy fácil amarlo, ¿cierto? Es fácil amarlo por todo lo que Dios ha hecho en mí, porque no lo veo y es fácil amar a Dios. Pero amarnos entre nosotros, ese es el desafío, en honrarnos, en preferirnos. Dios hoy día nos quiere bendecir. Vemos cómo a los hijos, qué rico que alguien diga, por ejemplo, a mí me pasa con mi papá, y yo creo que a mi hermano igual le pasa, que siempre dice, no me den nada, no me den nada, porque yo tengo muchas cosas. Pero yo la última vez que estuve en su casa le llevé un regalito, abrí la maleta y le di un regalito y sus ojos eran como un niño. Y después le decía a mi abuelo y me traen esto y me dieron un chaleco de una talla y él lo compartía porque él se sentía honrado. Qué rico yo creo que es que tú sientas que tu hijo te bendice, que te honra, que habla bien de ti, que dice... Mi papá es el más fuerte, que los niños siempre creen, mi papá es Superman, mi papá es Batman. Mi esposo siempre le dice a mi hija que él sale en la noche y que él es Batman. y hablamos y oh, wow. Y qué rico es la honra, el saber que te aman. ¿A qué esposo le gustaría que su esposa hablara mal con las personas? De sí, que contara todo. Yo creo que es mejor cuando nos honramos, ¿cierto? Que es mejor cuando hablamos bien el uno del otro. Hermano, ¿cosas malas tenemos? Obvio que tenemos cosas que no nos gustan.
Pero el Señor está diciendo que miremos lo bueno. Cuando dice la palabra, cuando aprendes a sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Wow. Cuando aprendes a sacar lo bueno de las personas, serás como mi boca. Yo te voy a usar. ¿Cuál es la boca de Dios? Es la palabra profética, es la palabra del Señor. Cuando aprendes a sacar lo bueno de lo que no se ve tan bueno, serás como mi boca. El Señor nos quiere bendecir, amada iglesia, pero a veces tenemos que despojarnos. Si alguno de aquí puede decir, mi cultura siempre fue de faltas de respeto, de hablar mal, mi casa se movía en anarquía, me movía en burla. Hoy día, usted abre, hermanos, las redes sociales, lo que más va a encontrar son burlas, lo que más va a encontrar es, cuando las redes sociales no son tan sociales, es agresividad, es hablar mal, es anarquía, es levantarse en contra de la autoridad. Pero la palabra del Señor hoy día nos dice que nos sometamos, que nos amemos, y no hay autoridad si tú y yo no nos sometemos a la verdadera autoridad. ¿Tú quieres tener autoridad sobre los demonios? ¿Quieres tener autoridad sobre los demonios? ¿Que tú ores por las personas y sean sanas? Tienes que someterte a la autoridad de tus pastores, a quienes ves. Así funciona. No, es que yo tengo poder porque yo oro harto. Puedes orar mucho, pero en tu corazón puede haber anarquía y no te sabes someter. Tú no tienes autoridad sobre los demonios. Es así. Es que yo ayuno mucho, entonces los demonios se me sujetan. Jesús, el ejemplo de autoridad, dice: yo no hago nada si primero no me manda mi Padre. 40 días se apartó, fue tentado, el diablo lo fue a tentar, pero Jesús venció porque primero supo someterse a la autoridad de Dios. Si tú quieres autoridad sobre los demonios, quieres autoridad, ay, que mis hijos no me obedecen, ellos van a ver en ti la autoridad sin tener que gritarle, porque tú caminas bajo autoridad. Y así se mueve. Y sabes, yo puedo hablar de generosidad, te puedo hablar de amor y de honra, pero si en ti no hay amor genuino para con Dios, es imposible que podamos honrar. Todo nace, la honra, la generosidad, el respeto nace del amor. El fruto del Espíritu es el amor. Cuando yo estoy lleno de amor, yo puedo honrar, yo puedo obedecer, yo puedo sujetarme. Y Dios hoy día va a cambiar muchos corazones porque Él solamente lo puede hacer. Aunque tú y yo esto nadie nos explicó, quizás no lo entendimos porque me cuesta y porque yo hago lo que yo quiero y es a mi manera. Como dice Frank Sinatra, a mí my way. A mi manera, como dice un pastor, a mi manera. El evangelio no es a mi manera. El evangelio es a la manera de Dios. Yo quiero orar, yo quiero declarar palabras de bendición, y te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos. No sé si la palabra, gracias Patita, fue larga, fue corta, pero yo hoy día quiero poner en tu espíritu lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando el Señor, antes de bendecirnos, nos va a probar. Dios va a probar tu corazón antes de bendecirte. Y no hay autoridad si yo no me sujeto a la autoridad máxima, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y aprender no por una sumisión a veces que pensamos que nos están dando con un látigo, sino que una sumisión que viene del cielo, que es amor. La sumisión que viene del amor, que no daña, que nos edifica, que nos bendice. Y yo no te voy a llamar a que adelante, ni te voy a exponer, ni que tú vengas a decir, fui así toda mi vida y caminé a mi manera. Ahí mismo donde tú estás sentado puedas decirle: Espíritu Santo, cámbiame. Si esta palabra es verdad, cámbiame. Quiero conocerte más y quiero ser un José de Arimatea que te honra cuando nadie más lo hizo.
que te honra, que te glorifica y que te exalta. Bendijo el cuerpo, bendijo a Jesús aún después de muerto, y eso es una tremenda honra, y dio lugar a una palabra profética. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, gracias porque esta palabra cuánto nos edifica, cuánto nos atrae a tu verdad, a tu amor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Este es el tiempo en que tú nos has llamado, Señor, como una iglesia diferente, en que creemos, Señor, en que creemos todo lo que tú tienes para nosotros. Yo oro, Señor, declarando sobre tu iglesia los cielos abiertos, declarando tu bendición, declarando tu gracia, que tú te mueves con poder. Atamos todo espíritu de anarquía, atamos todo espíritu de rebelión. Atamos, Señor, todo lo que pueda moverse en la oscuridad, en las tinieblas, todo lo que se gesta en silencio, Señor, lo atamos en esta hora y declaramos que tu iglesia es bendecida. Proclamamos por esta generación, Señor, una generación de fuego, una generación que entiende tu palabra, que es vida y que es vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, porque vienen tiempos de refrigerio, porque vienen tiempos de bendición, porque vienen tiempos diferentes. Aleluya. Y declaramos tu bendición, declaramos tu paz sobre esta iglesia, sobre esta casa. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno. Oh, Rabashe que terebekenda, sentimos tu presencia, sentimos tu unción, sentimos tu fuego. Aleluya, gracias, Señor, porque no hay otro Dios fuera de ti. Gracias, Espíritu Santo, dice el Señor. Dice el Señor, viene un cambio de temporada para esta iglesia. Dice el Señor, vienen nuevos tiempos para esta iglesia. El Señor sopla vida sobre los huesos secos. Los huesos secos vivirán. Los huesos secos vivirán. Aviva tu obra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oro por aquel que está cansado, cargado. Yo oro, Señor, declarando vida en esta mañana. Declarando vida. Proclamando reconciliación a aquel que estaba lejos de ti. Gracias, Señor, gracias por tu palabra que nos da vida y vida en abundancia. Muévete, Señor, con un olor fragante en esta casa. Muévete con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia. Bendito tú eres, poderoso tú eres. Oro, Señor, por los niños, oro por esta generación, una generación de bendición. Oro, Señor, por cielos abiertos. Oro en el nombre de Jesús. Desata tu Espíritu Santo. Desata tu fuego, Señor, sobre tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias. Se va toda enfermedad, se va todo cansancio y todo pesar. Declaramos tu amor, declaramos tu gracia y tu misericordia. Gracias porque tú te mueves en esta mañana, porque tú te mueves con poder. Y declaramos una cultura que te honra, que te glorifica y que te exalta por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús.